Entonces, ¿por qué motivos utilizaríamos nosotros un contrato de promesa? Por ejemplo, si yo acuerdo con Melissa que le voy a comprar una casa, le digo, mire, Melissa, yo le quiero comprar la casa, a mí yo se la quiero vender, acordamos el precio, pero resulta que yo todavía no tengo el dinero. Y yo le digo, mire, Melissa, yo voy a recibir dinero dentro de 3 meses, pero yo no quiero que usted le venda la casa a nadie más. Entonces, ¿qué hacemos? Nos comprometemos por medio de un contrato de promesa, ¿verdad? ¿A qué nos comprometemos? A que en un tiempo determinado vamos a celebrar el contrato. El contrato. En este caso, pues es un contrato de compraventa, pero podría ser cualquier contrato, como les digo. Yo tuve un caso en el que mi cliente estaba construyendo un centro comercial y ellos acordaron con una cadena de las dos grandes cadenas de supermercados que hay aquí en Guatemala y dos restaurantes de comida rápida. Entonces, el centro comercial estaba iniciando su construcción, pero ellos ya tenían, digamos, comprometidos esos 3 locales, que son los que ellos les llaman anclas, porque son los locales que les van a traer bastante gente y esa gente que llegue, pues también va a comprar en las demás tiendas, ¿verdad? Y se van a beneficiar todas las tiendas de ellos. Entonces, siempre un centro comercial, digamos, ustedes se dan cuenta, siempre va a tener algún país, algún La Torre, alguna, ¿cómo se llama? Una maxi despensa o cualquiera de estos, ¿verdad? Y regularmente va a tener un pollo campero, un McDonald's, un Burger King, un Wendy's, ¿verdad? Porque son los negocios que van a jalar eh, gente de fijo ya para el centro comercial. Entonces, ellos querían hacer un contrato de promesa a 18 meses, ¿verdad? Entonces, en 18 meses, cuando estuviera terminado el centro comercial, iban a entregar el local y iban a formalizar el contrato de compraventa. Pero 18 meses antes ellos ya lo habían prometido. Entonces, el centro comercial se obliga a arrendárselos y la empresa, digamos, ellos se comprometen a arrendar el local. Y si no lo arrendan, entonces hay una penalización para la parte que cumpla. Entonces, de eso se trata la promesa, miren. Entonces, se trata de vincularnos legalmente cuando nosotros en este momento no podemos realizar un contrato, pero nos vinculamos para realizarlo en el futuro. Entonces, en ese orden de ideas, si yo le prometí comprarle la casa a Melissa dentro de un año, por ejemplo, yo se la tengo que comprar. Yo me comprometí a eso. Y si Melissa se comprometió a vendérmela, ella me la tiene que vender. ¿Qué pasa si Melissa se la vende a Juan Antonio? Entonces ella va a ser responsable de una penalización para conmigo, ¿verdad? Una penalización por el incumplimiento de la promesa. Entonces, básicamente, ¿a qué es a lo que se compromete uno con la promesa? A realizar un contrato en el futuro, ¿verdad? Me obligo a que en 6 meses voy a realizar un contrato de compraventa. Me obligo a que dentro de 6 meses voy a realizar un contrato de arrendamiento. Me obligo a que en el plazo de 6 meses voy a constituir una garantía hipotecaria. O dentro de 6 meses voy a agarrar un mutuo. Miren, cualquier contrato se puede prometer. Y ese es el motivo por el cual dejamos este contrato de último. Este contrato es el primero. Si ustedes ven en el Código Civil, es el primer contrato que regula. Pero nosotros lo dejamos para último. ¿Por qué? ¿Por qué lo dejamos para de último? Porque nosotros vamos a tener que prácticamente en el contrato de promesa redactar el contrato que estamos prometiendo, ¿verdad? En el contrato de promesa no es que nosotros digamos solo, mire, yo me comprometo con Melissa que voy a realizar un contrato de compraventa de bien inmueble dentro de 6 meses, sino que tenemos que indicar ahí todas las estipulaciones que van a regir al contrato. Precio, por ejemplo, si fuera plazos, ahí va a regir el enganche, por cuánto tiempo va a ser los plazos que me están dando para pagar, cuántas cuotas van a quedar, de cuánto va a quedar cada cuota, cuántos son los intereses. Todo eso lo debemos colocar de una vez desde el contrato de promesa. Entonces, básicamente, nosotros en el contrato de promesa vamos a tener que regular el contrato que vamos a suscribir en el futuro, porque vamos a ver de que
En base a lo que nosotros hayamos prometido, en base a eso se va a realizar el contrato eh, en el futuro. ¿Estamos bien? Entonces, básicamente, ese es un resumen del contrato compraventa. Otra cosa aquí especial, eh, los elementos personales acá se llaman promitentes, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Por ejemplo, en la compraventa había un vendedor y un comprador. Había en el mandato un mandante y un mandatario. En el arrendamiento, arrendante y arrendatario. En el mutuo, mutuante y mutuario. Aquí los dos se llaman igual, promitente. Solo que le vamos a agregar apellido, ¿verdad? Del contrato que están prometiendo. Por ejemplo, si es una compraventa, lo que están prometiendo va a ser promitente, vendedor y promitente, comprador. Si es un arrendamiento, lo que estamos prometiendo, promitente, arrendante, promitente, arrendatario. Si es un mutuo, promitente, mutuante, promitente, mutuario. Entonces, le vamos a agregar el gentilicio, digamos, del apellido eh, del contrato que ellos van a prometer. ¿Estamos bien? Bien. ¿Alguna duda hasta dónde vamos, jóvenes? Silic, una pregunta, o sea que este contrato no es necesariamente promesa de compraventa, sino que es promesa nada más y se puede hacer una promesa de cualquier contrato. Está muy bien. Leamos, por favor, el artículo 1674. Por favor, Silvia. Buenos días, licenciado. Artículo 1674. Se puede asumir por contrato de obligación de celebrar un contrato futuro. La promesa de contrato debe otorgarse en la forma exigida por la ley para el contrato que se promete celebrar. No logro conectar esos audífonos jóvenes. Mejor me voy con el sonido de la computadora. Entonces, miren, 1674. Se puede asumir por contrato la obligación de celebrar un contrato futuro. O sea, ¿qué es lo que estoy haciendo yo mediante la promesa? Obligándome, pero a celebrar un contrato en el futuro. ¿Cuál sería entonces el elemento real de este contrato? El elemento real acá es el contrato que nos estamos comprometiendo a celebrar. Miren, este va a ser el elemento real del contrato de promesa o de opción. Ayer me preguntaban, mire, Lick, y aquí son dos contratos, promesa y opción. No, es el mismo, ¿verdad? De los contratos de la promesa y de la opción. Entonces, el contrato se llama, lo podemos nominar como contrato de promesa o como contrato de opción. Es exactamente lo mismo, no son dos contratos, es el mismo contrato, ¿verdad? Entonces, se puede asumir por contrato la obligación de celebrar un contrato futuro. Y la promesa de contrato debe otorgarse en la forma exigida por la ley para el contrato que se promete celebrar. ¿Qué quiere decir esto? Que acá nosotros debemos de estar al contrato que vamos a celebrar. Si el contrato que vamos a celebrar, por ejemplo, es solemne, si nosotros prometimos celebrar un contrato de sociedad civil, o nosotros prometimos otorgar un mandato, o nosotros prometimos otorgar una renta vitalicia, por ejemplo. Entonces, en cualquiera de estos casos, como esos contratos son solemnes, la promesa se tiene que hacer de la misma forma que la ley establece para el contrato que estamos prometiendo. O sea que también la promesa, en este caso, sería solemne, ¿verdad? No es que sea solemne, sino que la ley nos obliga a hacerla en la escritura pública porque es la misma forma que está para el contrato que estamos prometiendo. Lo mismo sucede, por ejemplo, si nosotros estamos prometiendo una compraventa.
Si nosotros estamos prometiendo una compraventa de bien inmueble, como la compraventa de bien inmueble se debe inscribir en el registro de la propiedad, lo tenemos que hacer en escritura pública. No porque sea solemne, pero por motivo de su inscripción. Entonces, en este caso, la promesa también la tenemos que hacer en escritura pública, ¿verdad? Y de hecho, la promesa cuando se trata de bienes inmuebles, vamos a ver más adelante que debe inscribirse en el registro de la propiedad. Entonces, la tenemos que hacer en escritura pública. Ahora, por ejemplo, si nosotros lo que vamos a prometer es un mutuo simple, el mutuo simple lo podemos otorgar en documento privado con firma legalizada sin ningún problema. Entonces, en este caso, la promesa también la podríamos otorgar en documento privado con firmas legalizadas. ¿Estamos bien? Entonces, la idea de lo que establece este segundo párrafo es que debemos utilizar para la promesa la misma forma que la ley exige para el contrato que estamos prometiendo. ¿Estamos bien? La promesa puede ser unilateral o puede ser bilateral. Unilateral cuando una sola de las partes hace el ofrecimiento, hace la promesa. Y la otra parte solo decide si acepta o no, ¿verdad? Por ejemplo, yo hago una promesa unilateral. Le digo, Melissa, mire, yo le vendo mi casa en 100,000 quetzales. Resulta que mi casa vale 150. Yo le vendo mi casa en 100,000 quetzales. La estoy rematando. Mire, pero le doy 3 días para poder aceptar la oferta. Entonces, si ella acepta la oferta, me la compra dentro del plazo de 3 días. Y si ella deja pasar los 3 días y no la compra, quiere decir que ella no aceptó la oferta, básicamente. Así funciona la unilateral. Ahora, en la bilateral sí hay un compromiso recíproco, ¿verdad? Mire, Melissa, yo le prometo que le voy a comprar la casa dentro de 6 meses. Y Melissa me dice, mira, yo le prometo que le voy a vender la casa dentro de 6 meses. Y pactamos las condiciones en que vamos a realizar ese contrato en el futuro. Entonces ahí sí los dos estamos obligados recíprocamente a cumplir el contrato. Entonces vamos a ver, primero en el 1675 establece la promesa de contrato puede ser unilateral o bilateral. Ahora, en el 1676 ya nos explica cuál es la unilateral. Por favor, Melis. 1676. Buenos días, Leco. Buenos días. Artículo 1676. La promesa unilateral es la estipulación que una persona hace a favor de otra, otorgándole la opción de adquirir una cosa o un derecho en las condiciones pactadas y por el tiempo convenido. Entonces, miren, la promesa unilateral es la estipulación que una persona hace a favor de otra. Miren, aquí la promesa la está haciendo solo una persona, otorgándole la opción de adquirir una cosa o un derecho en las condiciones pactadas por el tiempo convenido. Es lo que les decía. Miren, Melissa, yo le ofrezco venderle el bien en tal precio. Eso sí, me lo tiene que pagar al contado y tiene 15 días para poder ejercer la oferta. Entonces, en este caso, ella pues tiene la opción. Si ella quiere adquirirlo, adquiere. Si no lo quiere adquirir, pues no lo adquiere y deja pasar el tiempo. Miren, es una promesa unilateral. 1677. La opción puede ser contrato independiente o celebrarse como pacto accesorio de otro. O en ambos casos debe contener las condiciones en que ha de realizarse el convenio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la opción puede ser independiente, como les decía. Vamos a celebrar un contrato de compraventa, ¿verdad? Vamos a celebrar un contrato de compraventa, pero dentro de 6 meses. Entonces hacemos la promesa. Miren, independiente, es un contrato principal. Pero la opción también la podemos poner como accesorio a otro contrato. Supongamos, yo le voy a comprar un bien a Melissa, una casa. Pero ella me la va a vender por abonos. Entonces yo le tengo que constituir una garantía. Pero resulta de que yo en este momento todavía no tengo una garantía. Entonces yo puedo prometer
dentro del contrato de compraventa puede haber una cláusula en la cual yo realizo la promesa de que en un plazo de 3 meses voy a constituir la garantía. Por algún motivo yo no quiero tener hipotecada esta casa, sino que yo le voy a dar en garantía otra casa que yo tengo. ¿Verdad? Porque esta me interesa a mí tenerla sin hipoteca porque quiero poner en patrimonio familiar o alguna cuestión así. ¿Verdad? Entonces, lo que sucede acá es de que yo le voy a otorgar otra garantía, pero como no la tengo en este momento, yo le prometo que la voy a entregar dentro de 3 meses o dentro de 6 meses. ¿Vamos bien? Entonces, la promesa puede ser principal, un contrato principal, o puede ser accesorio a otro contrato, ¿verdad? De las dos formas. (1678) La aceptación del optante debe de ser expresa y no puede ceder a otro su derecho de opción si no estuviera expresamente facultado por el promitente. Entonces, la aceptación de la promesa debe hacerse de forma expresa, ¿verdad? Aquí estamos hablando de la unilateral. ¿Se acuerdan? Yo hice una oferta y la persona que la va a aceptar tiene que aceptarla, pero la acepta de forma expresa. ¿Qué quiere decir? Que lo tiene que hacer constar en un documento, en un contrato. Entonces, la aceptación del optante debe de ser expresa y no puede ceder a otro su derecho de opción. ¿Qué quiere decir eso? Si yo le di el derecho de opción a Melissa, ella no se lo puede ceder a Juan Antonio, ¿verdad? El derecho lo tiene que ejercer ella. A menos de que yo la haya autorizado. Si yo le autoricé en el texto del contrato para que ella pudiera ceder ese derecho, ella sí se lo puede ceder a Juan Antonio o a la persona que ella quiera. ¿Estamos bien? 1679. Ahí tenemos la bilateral, la promesa bilateral. En esta aquí lo que sucede es que por medio del contrato ambas partes se obligan recíprocamente. ¿Ah? En la otra, solo una parte hacía la oferta y la otra, si quería, aceptaba la oferta o si no quería, no la aceptaba. En cambio acá, ya las dos partes se comprometen recíprocamente a celebrar el contrato. Entonces yo les decía, yo me comprometo con Melissa que le voy a comprar la casa y ella se compromete que me la va a vender en un plazo de 6 meses o de 1 año o de año y medio, que pactemos, ¿verdad? Entonces, en este caso, los dos nos comprometemos. ¿Recuerdan? En el primer ejemplo, yo hacía la oferta y la otra persona, si quería, aceptaba la oferta y si no quería, pues no aceptaba, la dejaba pasar. En cambio, en esta, ambos nos estamos comprometiendo. Entonces, cumplido el plazo, los dos tenemos la obligación de celebrar el contrato. Y el que no cumpla, pues tendrá que indemnizar al otro. Ahorita vamos a hablar de qué forma se puede indemnizar. Artículo 1679, por favor, Juan Antonio. Richard, 1679. 1679. La promesa bilateral de contrato obliga a ambas partes y les da derecho a exigir la celebración del contrato prometido de entero acuerdo con lo estipulado. ¿Estamos bien? Entonces, miren, aquí hay cositas importantes. La promesa bilateral de contrato, primero, obliga a ambas partes. Obliga a ambas partes y les da derecho a exigir la celebración del contrato. O sea, miren, ambos estamos obligados y ambos tenemos derecho a exigirle al otro que se celebre el contrato, si en caso no se celebrara en el plazo. Entonces, eso es un derecho que tenemos los dos y es una obligación que tenemos los dos. Miren, es una obligación recíproca, es un derecho recíproco. Y les da derecho a exigir la celebración del contrato prometido de entero acuerdo con lo estipulado. ¿Se acuerdan que al principio de la clase yo les decía que nosotros tenemos que pactar desde el principio cuál va a ser el contrato que vamos a celebrar? O sea, eso implica poner todas las estipulaciones del contrato. Si yo le voy a vender a Melissa, tengo que poner qué casa le voy a vender, en cuánto se la voy a vender, si le voy a dar abonos o si va a ser al contado, cuánto va a ser el enganche en caso de que sea abonos, de cuánto va a quedar cada mensualidad, cuál es el interés que le voy a cobrar, etcétera. Tenemos que poner
toda la regulación del contrato en la promesa. Porque eso es lo que nos va a servir de base a nosotros para la celebración del contrato en el futuro. Por eso lo establece acá, miren. Exigir la celebración del contrato de entero acuerdo con lo estipulado. O sea, tiene que ser como lo estipulamos. Totalmente. ¿Estamos bien? ¿Alguna duda hasta dónde vamos, jóvenes? 1680. ¿Ah? No. Muy bien. 1680. Cuando la promesa se refiere a la enajenación de un bien inmueble o a la constitución de un derecho real sobre un bien inmueble, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, nosotros pactamos la compraventa. Pactamos de que en 6 meses vamos a celebrar la compraventa del bien inmueble. O, por ejemplo, yo prometo que voy a celebrar una constitución de hipoteca. Entonces, miren, la hipoteca es un derecho real sobre un bien inmueble. Entonces, en estos casos, como tanto la enajenación, ¿verdad? La transmisión de la propiedad, como la constitución del derecho real, igual si se tratara de una servidumbre o de un usufructo, ¿verdad? Esos son derechos reales también. Eso se inscribe en el registro de la propiedad. Entonces, por lo tanto, si nosotros realizamos la promesa, ojo con esto, si nosotros realizamos la promesa de vender un bien inmueble o de constituir un derecho real sobre un bien inmueble, esta se tiene que inscribir en el registro de la propiedad. La ley lo establece así. Lo tenemos que inscribir en el registro de la propiedad. Y les digo, ojo con esto porque en la práctica yo he visto muchas promesas de compraventa de bienes inmuebles que las hacen en documento privado con firma legalizada. ¿Sí? Sí, eso tenía yo duda, fíjese de que, sí, de hecho, lo que usted estaba diciendo ahorita, esa es la duda que tenía, que por qué hicieron un contrato de promesa de compraventa de una lotificación. O sea, eso sí es válido Hacer el contrato de promesa sí es válido, ¿verdad? en documento privado. No debería de ser así, que eso es lo que les digo. Si lo hacemos en documento privado, eso es un error técnico. Sí, porque Y yo sí, de como abogado hecho, no sí, acataría eso, ¿verdad? La ley establece que se tiene que inscribir en el registro de la propiedad y por lo tanto debe hacerse en escritura pública. licenciado, y en este caso sí, o sea, en algún momento si la otra persona incumple con ese contrato, sí, no tendría la misma validez de la escritura pública, pero sí es válida para la persona, para ambas personas, digamos. Miren, el contrato al fin va a ser válido porque, ¿te recuerdan? Les voy a leer lo establecido en el artículo. Menos por acá. En la forma de los contratos. Cuando ustedes ven la forma de los contratos jóvenes en el artículo 1576, escuchen lo que dice. 1576. Los contratos que tengan que inscribirse o anotarse en los registros, cualquiera que sea su valor, deberán constar en escritura pública. Y luego aclara, miren, en el segundo párrafo. Sin embargo, los contratos serán válidos y las partes pueden compelerse recíprocamente al otorgamiento de escritura pública, si establecieren requisitos esenciales por confesión judicial del obligado o por otro medio de prueba escrita. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si yo tengo que celebrar un contrato en escritura pública por motivo de suscripción en el registro, como es el presente caso, y yo lo celebro en documento privado, la ley establece que el documento o el contrato es válido. El contrato es válido. Lo único es que ambas partes tienen el derecho de compelerse. Compelerse quiere decir obligar judicialmente, ¿verdad? Cada una de las partes tiene el derecho de obligar judicialmente a la otra a otorgar la escritura pública, ¿verdad? Entonces, va a ser válido, pero
Yo lo que atacaría acá es que existe la obligación de otorgar la escritura pública y obligaría al otro a otorgar la escritura pública. Mientras tanto, ya pasaron años. ¿Entienden? Si yo lo que quiero es retrasar el proceso, por ahí lo atacaría. Pero bueno, el caso es de que existe la obligación de que cuando se vaya a tratar de un bien inmueble o de un derecho real sobre los bienes inmuebles, la promesa que yo voy a realizar, esta se tiene que inscribir en el registro de la propiedad. ¿Estamos bien? Esto lo tenemos en el artículo 1680. Por favor. ¿Sí, Wendy? Perdón, Eli, me entró una llamada, pero ya no pude escuchar bien. Fíjese que lo que decía la compañera Irma, pues yo también me surge mucha duda porque nosotros tenemos como que fueran más o menos estafas, siento yo a veces los vendedores, porque generalmente lo hacen en documento privado y lo que hicieron conmigo, porque nosotros pedimos la protocolización, fue protocolizar el acto nada más, pero yo no vi que fuera suscrito en el registro de la propiedad porque hicimos consulta y no había nada. No, pues, porque regularmente no lo hacen. Como les digo, es una mala práctica, ¿verdad? Es una mala práctica porque la ley establece que así debe de ser, ¿verdad? Entonces, legalmente nosotros deberíamos de hacerlo en escritura pública y deberíamos de escribirlo en el registro de la propiedad. Y ahí, por ejemplo, si yo le prometí a Silvia que yo le voy a comprar un bien y Silvia prometió que me lo iba a vender, nosotros lo hicimos en escritura pública y lo inscribimos en el registro de la propiedad. Fíjense, pues. Y ahora viene Silvia y le vende a Melissa el bien. Cuando Melissa intenta escribir esa compraventa, no se la van a inscribir en el registro de la propiedad, porque ahí establece que esa propiedad ya está prometida a Otto Guillermo Amado en un plazo de 6 meses. Ese plazo todavía no se ha vencido. Entonces, por lo tanto, no le inscriben la propiedad. Ahora, ¿cuál es el problema? Primero, sale más caro eh, realizar una escritura pública que un documento privado. Segundo, hay que pagar los gastos de la inscripción en el registro de la propiedad. Tercero, esos gastos de inscripción lo calculan en base al valor del bien, o sea que prácticamente nos van a cobrar gastos de inscripción. Si la casa que nosotros estamos prometiendo comprarla vale 500,000 quetzales, entonces en base a los 500,000 quetzales nos van a cobrar el avance del registro. Entonces se disparan los gastos. Y adivinen quién paga esos gastos. Pues esos gastos los va a pagar el comprador. El comprador. Entonces, hay varias cuestiones por las cuales las inmobiliarias lo hacen así. Principalmente les digo, la cuestión es de costos. De costos, pero legalmente, ¿cómo debemos hacerlo? En escritura pública y debemos inscribirlo en el registro de la propiedad cuando se trate de bienes inmuebles o de derechos reales o derechos bienes inmuebles. En esos casos debemos hacerlo en escritura pública y debemos inscribirlo en el registro de la propiedad. Eso lo tenemos en el artículo 1680, por favor, Víctor. Jamie, ¿Leo yo, licenciado? Brenda, ¿está bien? Artículo 1680, cuando la promesa se refiere a enajenación de bienes inmuebles o derechos reales sobre los mismos, el contrato debe inscribirse en el registro de la propiedad. Miren, debe inscribirse, debe, ese deber, eso es una obligación. No es puede inscribirlo en el registro de la propiedad, si quiere. ¿Ah? Hay algunos casos que se establece en la ley. Se inscribirá en el registro de la propiedad cuando así lo solicitaren los contratantes o lo solicitara alguno de los contratantes. Pero en este caso no establece, no nos da la opción, sino que dice debe. Se debe, eso es una obligación, tiene que ser así. Entonces, miren, la promesa, cuando la promesa se refiere a la enajenación de bienes inmuebles o derechos reales sobre los mismos, el contrato debe inscribirse en el registro de la propiedad. Tiene que ser así. Es una obligación. Entonces, así debería de ser. Lo que pasa es que muchos no lo hacen. Algo muy importante.
Perdone. Sí, Wendy. Fíjese que ay, perdón. En este caso de las promesas de compraventa, por ejemplo, si a mí me vendieron un X propiedad y luego cambió de dueño, automáticamente me dejan sin nada o puedo, o qué se hace en ese caso. Vamos Si a no ver. es así, A usted le hicieron una promesa de compraventa y ahora ajá. antes que se venciera el plazo de la promesa se la vendieron a alguien más. Sí, la propiedad nunca fue entregada y cambió de, digamos, de sociedad. Esta fue vendida a otra inmobiliaria, por decirlo así. Va, Y mire, pues eso lo ellos, vamos a ver ahorita en los artículos siguientes. Si quiere, tenga un bueno, poquito de paciencia, gracias, gracias, Lico. ahorita vamos a ver. Bueno, Bien, fíjense pues, en el 1681 establece el plazo de la promesa. Aquí la ley nos fija un límite máximo para poder realizar la promesa. Cuando se trata de promesas que tienen que ver sobre bienes inmuebles o derechos reales sobre los mismos, entonces el máximo de la promesa va a ser de 2 años. Puede ser menos, pueden ser 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 año, año y medio, pero no podemos pasarnos de los 2 años. Y cuando se trata de otro tipo de bienes y otro tipo de prestaciones, entonces va a ser de 1 año. Entonces, miren, si tiene que ver con bienes inmuebles o derechos reales sobre inmuebles, 2 años puede ser el máximo de la promesa, hasta 2 años. Y si se trata de otro tipo de bienes, una promesa sobre un bien mueble, por ejemplo, o una promesa sobre una prestación de servicios, eso no son bienes inmuebles, entonces en este caso el máximo de la promesa va a ser 1 año. ¿Estamos bien? 1681. Por favor, Jamie. Daniela, Sí, por favor, artículo 1681. va. 1681. El plazo en el contrato de promesa no podrá exceder de 2 años si se tratare de bienes inmuebles o derechos reales sobre los mismos, y de 1 año si se tratare de otros bienes o prestaciones. Entonces, miren, 2 años si se tratara de bienes inmuebles o derechos reales sobre los mismos y 1 año si se trata de otro tipo de bienes o prestaciones. Si no se fijó un plazo convencional, o sea, si las partes no fijaron un plazo, porque digamos lo que vimos en el artículo anterior es un límite para el plazo. Entonces, dentro de ese límite, nosotros deberíamos de fijar el plazo en el contrato. Mire, la promesa de la compraventa es de 12 meses, o es de 15 meses, o es de 6 meses, como ustedes quieran. Pero ¿qué pasa si nosotros no fijamos un plazo en el contrato? Entonces se entiende que nosotros aceptamos el plazo legal de conformidad con lo establecido en el artículo anterior. O sea, si se trata de una compraventa de bien inmueble y nosotros no fijamos un plazo, entonces se entiende que el plazo de la promesa son 2 años. Si yo prometí vender un bien mueble, por ejemplo, prometí vender un carro, entonces en este caso se entiende, si no fijamos un plazo, que el plazo de la promesa es 1 año. ¿Estamos bien? 1682. Si no se fijara el plazo convencional, se entenderá que las partes se sujetan al plazo señalado en el artículo anterior. ¿Estamos bien? Si no se fijara el plazo convencional, se entenderá que las partes se sujetan al plazo señalado en el artículo anterior. Ahora, ¿qué pasa si no me quieren realizar el contrato que prometimos? Era lo que preguntaba Wendy hace un rato. ¿Qué pasa si llega el momento de celebrar el contrato y yo le digo, Melissa, ya estoy listo para celebrar la compraventa, celebrémosla? Y Melissa me dice que no la quiere celebrar. O simplemente no me dice nada, no me responde. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este caso? Porque, ¿se acuerdan? Nos comprometimos recíprocamente a otorgar el contrato. Ella se comprometió conmigo, está obligada, y yo me comprometí con ella, y estoy obligado a hacerlo. Entonces, en este caso, ¿qué voy a hacer yo?
Si ella se niega o cualquiera de las partes se niega a celebrar el contrato, los dos tienen el derecho de hacerlo, porque es un derecho recíproco. Pero supongamos que ahorita la que se niegue es ella. Se niega Melissa a celebrar el contrato de compraventa que habíamos prometido celebrar. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Fíjense, pues, yo voy a acudir al juez. Le voy a decir, señor juez, Melissa y yo prometimos que en un plazo de 6 meses íbamos a celebrar el contrato. Y ya se cumplieron esos 6 meses. Y ahora que yo requiero a Melissa para realizar el contrato, ella se niega a hacerlo. Entonces el juez le va a fijar un plazo a Melissa para poder realizar el contrato. Mire, Melissa, le doy un plazo de 15 días para que realice el contrato. ¿Y qué pasa si Melissa no obedece? Entonces, en su rebeldía, el juez va a otorgar el contrato. ¿Estamos bien? El juez directamente va a otorgar el contrato. Ahora, puede ser el caso de que Melissa no quiere realizar el contrato conmigo porque ella ya le vendió el bien a otra persona. ¿Verdad? Resulta que Melissa le vendió el bien a Juan Antonio. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Esto no debería de pasar, porque como les decía yo, la promesa de bienes inmuebles se tiene que inscribir en el registro de la propiedad. Y ya una vez inscrita, el registro debería de rechazar cualquier compraventa que no sea la prometida. Dentro del plazo, obviamente, de la promesa. Ya después del plazo, pues sí, el registro va a inscribir las promesas, las compraventas. Entonces, pero ¿qué pasa si lo otorgamos en documento privado y no se inscribió? Supongamos. Pero ¿se acuerdan que el artículo que leímos anteriormente establece que el contrato sí es válido? ¿Verdad? Lo que pasa es que no cumplimos con esa formalidad, vamos a tener que cumplirla, pero el contrato es válido. ¿Verdad? Entonces, ¿qué sucede en este caso? Si ella ya lo vendió, por otro lado, entonces en este caso ella me va a tener que indemnizar los daños y perjuicios. ¿Verdad? Si Melissa me prometió venderme algo y antes del plazo ella lo vendió a otra persona, entonces ya el juez ya no puede otorgar la escritura, porque ya no hay bien que vender, ya el bien es de otra persona. Entonces, en este caso, ella me va a tener que indemnizar los daños y perjuicios. Esto lo tenemos en el artículo 1683. Por favor, Brenda. Brenda Guzmán. Tengo dos Brendas, ¿no? Brenda Guzmán, por favor. Buenas tardes, Lic. Buenas tardes. Artículo 1683. Si el prominente se negare a otorgar la escritura para dar forma legal al contrato prometido, en su rebeldía lo hará el juez, salvo que la cosa haya pasado a tercero de buena fe, en cuyo caso la promesa se resolverá en el pago de daños y perjuicios. ¿Estamos bien? Entonces, si el que compró es un adquiriente de buena fe, entonces no le vamos a quitar la casa. Pero el que prometió venderme me va a tener que pagar los daños y perjuicios. ¿Estamos bien? Y esos daños y perjuicios pues los calcula el juez. Les aclaro, estos daños y perjuicios, si nosotros no pactamos nada, los va a calcular el juez. Cuando se trata de promesas de dinero, entonces lo normal es de que se va a realizar por medio de intereses moratorios. Se va a pagar la penalización. Pero también existe la posibilidad de que nosotros pactemos una cláusula de indemnización o que pactemos arras. Una cláusula de indemnización es cuando nosotros pactamos que en caso de incumplimiento del contrato, la parte que incumpla deberá pagar a la otra 50,000 quetzales. Entonces, miren, si yo me comprometí a celebrar el contrato y no lo celebro, le tengo que pagar a Melissa 50,000 quetzales. Si la que no cumple es Melissa, entonces ella me tiene que pagar a mí 50,000 quetzales. Eso es la cláusula de indemnización. Entonces, ahí el juez ya no tiene que calcular los daños y perjuicios, ¿verdad? Porque nosotros ya establecimos a cuánto van a ascender de una vez en el contrato. Esa es la cláusula de indemnización o cláusula penal. Y tenemos también las arras, que las arras es cuando yo le digo a Melissa, mire Melissa, como garantía de que yo le voy a comprar la casa, le doy 20,000 quetzales en arras. Entonces, cuando celebremos el contrato de compra-venta, esos 20,000 quetzales me los abona ella al precio. Supongamos que habíamos pactado 100,000 quetzales, entonces ya solo le pago yo los 80 restantes.
Pero ¿qué pasa si no cumplimos? Fíjense pues, si el que no cumplo soy yo, entonces ella se queda con las arras. Si yo ya no celebro el contrato de compraventa, entonces los 20,000 quetzales que yo le di en garantía, ella se los queda. Porque yo no cumplí. Pero ¿qué pasa si la que no cumple es Melissa? Entonces ella me tiene que devolver los 20,000 quetzales que yo le di, más otros 20,000 quetzales. O sea, me tiene que devolver el doble, ¿verdad? ¿Estamos bien? Entonces, esas son las arras. Entonces, cualquiera de las formas podemos utilizarla nosotros para establecer la penalización en caso de incumplimiento por cualquiera de las partes. ¿Estamos bien? Licenciada, entonces las arras, si la parte vendedora no cumple, siempre se le van a multiplicar por 2, Sí, no importa la cantidad. no importa la cantidad, ella tiene que devolver el doble. Lo que le dieron más una cantidad igual. Gracias. Esto lo tenemos en el artículo 1442. Ahí tenemos las arras. Miren, el 1442 establece: las arras dadas en garantía del cumplimiento de una obligación constituyen el equivalente de los daños y perjuicios provenientes de la inejecución, siempre que mediare culpa. Y si el incumplimiento procediere de quien recibió este, deberá restituir el doble de lo que hubiera recibido. ¿Estamos bien? Entonces, miren, el que recibió las arras debe de restituir el doble. Lo que recibió, pues, no es una cantidad igual. Ahora leamos el artículo 1684. Ahora Brenda Osorio, por favor. 1684. ¿Cuánto tiempo tengo yo para exigir el cumplimiento de la promesa? ¿Verdad? Básicamente la ley establece que yo tengo 3 meses siguientes desde el vencimiento del plazo. O sea, si yo le dije a Melissa, yo le voy a comprar la casa en 6 meses, cuando se cumplen los 6 meses tenemos que celebrar el contrato. Si ella se niega a celebrarlo, yo tengo a partir de ese momento 3 meses para poder exigir que se cumpla el contrato de promesa o, en su caso, la penalización. ¿Estamos bien? 1684. Brenda Osorio. ¿No? Astrid. Irma. Artículo 1684. Gracias, Melissa. La acción para exigir el cumplimiento de la promesa deberá entablarse dentro de los 3 meses siguientes al vencimiento del plazo convencional o legal. Entonces, miren, 3 meses desde que se venció el plazo, ya sea convencional o legal. Convencional quiere decir que lo pactamos en el contrato. Y legal quiere decir que como no lo pactamos en el contrato, estamos al plazo legal establecido en el 1681 y 1682. Sigamos, por favor, Melissa. Vencido el plazo a que se refiere el párrafo anterior para entablar la acción sin que ésta se haya ejercitado, las partes quedan libres de toda obligación. En este caso, si hubo arras, las devolverá quien las recibió. ¿Estamos bien? Entonces, miren, vencido el plazo, o sea, los 3 meses que yo tenía para poder demandar. Si yo no demando, entonces se tiene por vencida la promesa, o se tiene por resuelta la promesa. Y las partes ya no quedan obligadas a cumplir. ¿Estamos bien? Entonces, por eso yo tengo que demandar dentro de los 3 meses si yo quiero que se cumpla la promesa. Si no, pues no demando y se tiene por resuelta la misma. Eso sí, si una parte recibió arras y se resuelve la promesa después de pasados esos 3 meses, pues tiene que devolver las arras sin ninguna otra penalización. ¿Verdad? Miren, vencido el plazo a que se refiere el párrafo anterior para entablar la acción sin que ésta sea ejercitado, las partes quedan libres de toda obligación. En este caso, si hubo arras, las devolverá quien las recibe. Las devolverá quien las recibe.
Y por último, el 1685, que acá está la cláusula de indemnización que yo les decía. Aquí lo mencionan como multa, ¿verdad? Pero es la cláusula de indemnización. Cuando en la promesa se conviene en el pago de una multa, sin expresar que este pago es sin perjuicio del cumplimiento del contrato, pagada la multa, cesa la obligación de celebrar el contrato. O sea, ¿qué es lo que nos dice este artículo? Lo normal es de que la multa nosotros la pongamos por incumplimiento del contrato. Entonces, si Melissa no celebra el contrato, me tiene que pagar una multa de 50,000 quetzales. Pero, ¿qué pasa si nosotros no especificamos de que la multa es por incumplimiento, sino que solamente pongamos de que hay una multa de 100,000 quetzales o de 20,000 quetzales? En ese caso, se entiende que es una multa liberatoria, que si Melissa paga la multa, se libera de cumplir la obligación. ¿Quedó claro esto? Bien. Entonces, básicamente, jóvenes, esa sería la regulación del contrato de promesa. Ahora, en relación a la redacción, el contrato de promesa es bien sencillo de redactar, porque básicamente lo que tendríamos que hacer, la redacción la vamos a ver en la siguiente clase. Vamos a ver ejemplos de redacción y cómo redactar cada una de las cláusulas. Igual va a ser una clase cortita, igual que esta. Pero la idea es de que acá ustedes tienen que identificar el bien sobre el cual va a versar la promesa, supongamos de que fuera un bien inmueble, ¿verdad? Entonces manifiesta el promitente vendedor que es legítimo propietario del bien y luego describen ustedes el bien, como que si fuera una compraventa. En la siguiente cláusula manifiestan ustedes que prometen o que en el plazo de 6 meses van a realizar un contrato de compraventa de bien inmueble de acuerdo a las siguientes estipulaciones. Y regulan de una vez ahí las estipulaciones del contrato de compraventa que van a realizar. Por ejemplo, a mí me tocó realizar una vez un contrato, estos contratos que yo les decía de promesa de arrendamiento. Fíjense, pues bien especiales esos contratos porque en la promesa de una vez estipulamos todo lo regulado para el contrato. Entonces, tuvimos que poner toda la regulación, pero era tan amplia que ellos previamente habían negociado, no me recuerdo bien, yo creo que eran 7 anexos. Entonces, un anexo era sobre higiene y seguridad, sobre higiene. Otro era sobre seguridad. Otro era sobre los tipos de enfriadores que iban a utilizar. Otro era sobre normas de seguridad, pero cuestiones así como evacuación en casos de incendio y todo ese. La otra era seguridad, pero como seguridad alimentaria, digamos, como seguridad en el sentido de bacterias y todo eso. Entonces, esos 7 anexos nosotros los protocolizamos dentro de la promesa por medio de una cláusula de protocolización, porque como tenían que ver con el mismo contrato. Entonces, por medio de una cláusula de protocolización, nosotros protocolizamos esos 7 anexos, pasaron a formar parte del contrato. Entonces, por ejemplo, poníamos nosotros en una cláusula, con relación a la higiene y seguridad se tendrá lo establecido en el anexo 1, ¿verdad? Con relación a las normas de los refrigeradores, por darles un ejemplo, estaremos a lo establecido en el anexo 2 y así. Entonces, había muchos que solo se hacía referencia al anexo y en el anexo estaba regulado todo, ¿verdad? Porque muchas eran normas muy técnicas. Entonces, era muy difícil ponerlo en el contrato, ¿verdad? Entonces, había una serie, todo eso lo tuvimos que poner de una vez desde el contrato. Entonces, lo que les digo es que prácticamente cuando ustedes realizan la promesa, prácticamente tienen que celebrar todo el contrato, ¿verdad? Tienen que celebrar todo el contrato. Entonces, vamos a ver en la próxima clase algunos ejemplos con relación a este contrato. ¿Alguna duda, jóvenes? Bien, si no hay ninguna duda, vamos a dejar la clase el día de hoy hasta acá. Eh, la próxima clase sería nuestra última clase, que va a ser el domingo 6
el domingo 6 de noviembre y el domingo 13 tendríamos nosotros el examen final, ¿verdad? Para el domingo 13. Porque estamos en el horario de la mañana todavía, ¿verdad? Nuestra clase empieza a las 11:15. Entonces a ustedes les toca conmigo en el primer día de exámenes. Entonces, la próxima semana, último día de clases, jóvenes, terminamos con el contrato de promesa, ya lo que es la redacción. Y el día 13, a la misma hora, a las 11:15, tendríamos nuestro examen final. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Muy No, bien. licenciado, gracias. Perfecto. Si no hay dudas, entonces vamos a dejar la clase el día de hoy hasta acá, jóvenes. Como siempre, fue un gusto para mí estar con ustedes y nos vemos el siguiente domingo. Se me cuidan mucho y que tengan un feliz fin de semana y un feliz descanso. Nos vemos dentro Gracias, de... feliz tarde. Muy bien. Gracias, se me cuidan. licenciado.